Buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro programa Superando Nuestros Límites. En gozo, en gran esfuerzo en el sentido de luchar por compartir esta enseñanza extraordinaria crística que lleva la luz de la sabiduría del corazón, esa sabiduría salomónica, esa sabiduría de todos los profetas del Altísimo, que es la sabiduría natural de Dios, o que es, dijéramos, el pensamiento libre de Dios, y su amor infinito, con sus causas y con su fuerza creadora. Es lo que estamos compartiendo en esta edición 193 de Superando Nuestros Límites. En el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, en vuestros hogares, para que sean plenos de vida y de prosperidad. Hemos hablado con insistencia, en forma contumaz, profundamente, a la luz de la teología, de la Biblia, y a la luz de otras teologías y teogonías del Oriente. Hemos hablado a través de la leyenda, de los mitos, especialmente de la metáfora. Hemos hablado ciertamente hasta ahora de que para poder nosotros lograr la humanización, es decir, ser hijo del hombre, es decir, ser hijo de Dios, amado, necesitamos autorrealizar profundamente todas esas posibilidades infinitas que tenemos como semilla dentro de nosotros. Dios es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Entonces Dios es Dios, Él es Él, y la razón de ser Él es Él. Entonces Él puede decir yo soy lo que soy, pero nosotros debemos decir Él es lo que es. Y esto es interesante porque por diversidad de razones nos han enseñado lo contrario, a decir yo soy. No, porque el yo es el yo y el yo no es el ser. El yo superior o inferior, o de cualquier tipo, de la psicología catedrática, escolástica, sistemática, convencional, anticrística, etc., no es el ser. Porque el ser no tiene nada que ver con el yo, ni con el ego, de ningún tipo, ni inferior ni superior. Porque el Cristo se expresa siempre en nombre de la verdad, y la verdad es el Padre. Él vino a traer la sabiduría del Padre, que es la verdad. Todo lo que esté fuera de la sabiduría del Padre es falso, es una ilusión. Y nuestro conocimiento intelectual, por muy brillante que sea, como de hecho actualmente es así, no es lo real, sino que es una ilusión. Es decir, escrito está en el Apocalipsis de San Juan de Patmos o Revelación, de que toda rodilla iba a ser inclinada, o todos nos íbamos a arrodillar ante la bestia. ¿Quién es la bestia? La ciencia materialista. ¿Quién es el inicuo? El falso profeta. Es decir, el que pronuncia la ciencia materialista. Ahora bien, por lo contrario, existe la ciencia pura, que es la que compartimos con ustedes. Y esa ciencia pura tiene tradición profunda en todas las edades, en todos los tiempos, en todas las culturas, en todos los contextos históricos, geográficos de la humanidad donde se ha desarrollado, infinitamente doquiera que sea. Donde quiera palpite la vida, palpita la ciencia pura. ¿En qué consiste el conocimiento verdadero? En comprender esa ciencia manifiesta naturalmente en Dios para crear la vida y para sustentarla. Eso es ciencia pura. Y experimentar el gozo de esa ciencia pura dentro de nosotros es religión, es mística, es
lo que se conoce como yoga o lo que se conoce como satori. Quien experimenta la verdad es partícipe de Dios, y en esa coparticipación o comunión de ser una parte de Dios, entonces recibe las influencias y las efusiones de lo que es el ser y lo que es Dios. Y esto es muy importante, porque en este caso el ser que es Dios tiene en sí mismo lo siguiente como cualidad intrínseca o como propiedad intrínseca. El ser es el ser, es decir, Sat. Así se conoce en las tradiciones del Oriente, Sat. Y nosotros podemos llamar a Padre, Hijo y Espíritu Santo si queremos. Allí no hay incongruencia alguna. El segundo aspecto del ser o de Dios es Ananda, es decir, la felicidad de Dios. Y la tercera es Chitta, la conciencia de ser. Entonces el ser tiene estos tres aspectos, es decir, el ser en sí mismo, la conciencia del ser y la felicidad de ser. Ahora bien, Dios es perfecto, pero en su perfección necesita, para ser feliz, hacer conciencia de su perfección, y por eso existe la vida y por eso existimos nosotros. Ese existir es la posibilidad de encarnarlo a Él en sus tres expresiones, y quien encarna esas expresiones ya no existe, sino que es, sino que vive. Y esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque contiene una antropología, es decir, una posibilidad al hombre, y contiene una soteriología, es decir, una aspiración a ser salvo. ¿Por qué? Porque el existir hay la posibilidad de ser aniquilado, de ser desintegrado, es decir, de la muerte segunda, que es la muerte de la conciencia en sí, o de la posibilidad del alma que se convirtió en el yo, es decir, en las experiencias del yo, en vez de las experiencias de la conciencia del ser. Y en este caso vamos al abismo, al Seol, al Hades, al Tártarus o al infierno, y llegamos a la muerte segunda. Por eso está escrito en los textos bíblicos, y teológicamente lo afirmamos, que solamente nos salva del averno es el Cristo íntimo, por gracia del Cristo cósmico, que se encarnó hace 2000 y tantos años, en lo más inmediato, en nuestra raza, en las calzadas de Jerusalén, y que se ha conocido y se conoce como Jesús, como Yeshua, como el Nazareno, como el Cristo, como el Hijo del Hombre, como el Hijo bien amado, como el Príncipe de los muertos y el Crestos cósmico, o también se conoce como Yeshua ben Pandira. No importa cómo se llame, pero Él es Él y es uno con el Padre. Entonces, si realmente, a la luz de la filosofía, que es la posibilidad racional de comprender a Dios, entiéndase esto bien, podemos nosotros en sí, en esa comprensión, asimilarlo, necesitamos entonces, con perspicacia, con el espíritu de entendimiento que nos libere el mismo Padre, nuestro mismo ser, a través del Espíritu Santo interior, o Yahová interior, el divino Elohim dentro de nosotros, para que podamos comprender este misterio. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad que tenemos en nuestro nivel en que nos encontramos de asimilarnos la formulación para poder llevar esa formulación de ciencia pura a la práctica, a la vivencia, a nuestra vida, unirla con nuestra vida, escúchese bien, y experimentarla dentro de nosotros para que nos transforme. Pero esa posibilidad no las tenemos todos, porque vamos a hacer la diferencia aquí. No es igual estudiar las escrituras o la palabra o un texto sagrado, por muy sagrado que sea,
intelectualmente a estudiarlo con nuestra conciencia superlativa del ser, porque ya vimos que la conciencia es una parte del ser. La conciencia no es el ser, no, pero es una parte de él. ¿Cuál parte? La que se comunica con él. Entonces, si nosotros no despertamos la conciencia, entonces nosotros no podemos tener contacto con Dios. No, hermano, hermana, no. Que nosotros asumimos que tenemos contacto, ese es asunto nuestro. Que nosotros creemos en eso, sí, eso es una creencia, pero la fe no es eso. La fe es la vivencia íntima, de hecho, experimental, es la coparticipación accesando al ser, es decir, a Dios, y en esa plenitud, en esa dicha inefable, Él nos transfiere la vida y la conciencia de Él para fortalecer la nuestra. Entonces la única vía para llegar a nuestro Cristo interno y a nuestro Padre, a Dios dentro de nosotros, y obviamente quien logra llegar a Dios dentro de sí, logra llegar al Dios cósmico. ¿Por qué? Porque Dios es dioses. ¿Por qué? Porque Dios es el todo y el todo es la unidad, pero la unidad es la sumatoria de todas las partes del todo en Dios. Y entonces eso es lo importante y lo trascendental. Así está escrito, si recuerdo bien, en Salmo 82, y si recuerdo bien, está escrito en el Salmo 36 de la Misericordia, o no recuerdo bien el número. En todo caso, discúlpenme porque no tengo memoria de Gurudeva y tal vez no me recuerde bien. En todo caso, lo que les digo es que no estoy inventando nada, solamente estoy compartiendo con ustedes la copa de las delicias, es decir, el maná de la sabiduría, que solamente con nosotros aspirarlo nos eleva a las dichas inefables de la aspiración luminosa de ser en Dios. ¿Por qué nosotros queremos ser en Dios? Porque anhelamos a vivir, porque nosotros no vivimos, hermanos, hermanas, nosotros soñamos que vivimos, es decir, existimos. Nosotros existimos autómatamente, bajo una formulación psicológica automática. Nosotros no tenemos conciencia de sí mismos, pero resulta ser que esto no era así, porque existe también la conciencia inocente. Recuérdense ustedes del drama edénico en el Génesis, y allí nosotros éramos felices, pero inocentes, es decir, no teníamos conciencia de nuestra felicidad, porque la felicidad es la tercera sustancia de Dios. Recuérdense, Sat, que es el ser en sí mismo, Ananda, que es la felicidad del ser, y Chita, que es la conciencia del ser. Un ejemplo que también me haya confundido con los términos orientales, no importa, porque desde el punto de vista lingüístico en castellano no estoy equivocado. Explico. El ser contiene su propia naturaleza, y esa naturaleza es triuna y unitaria. La primera naturaleza es Él en sí mismo, es decir, el ser, Dios, pleno, unido, indivisible, omnipotente, omnisciencia, omnipenetrante. Profundo, es la infinitud de lo infinito, es el vacío que todo lo llena, y es todo lo que llena el vacío. Él, que es el innominado, el incognoscible, pero también se manifiesta como nominado, como cognoscible, es el ser. Pero el ser también es la conciencia de ser, y también contiene la felicidad de ser. Entonces, así como nosotros en la época edénica éramos inocentes, pero felices, pero no éramos conscientes de nuestra felicidad. Fíjense ustedes, éramos felices, pero no éramos conscientes de nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque éramos inocentes. Entonces, aspiramos y surgió la insurrección mística, porque nosotros queríamos y desafiamos a Dios y le desobedecimos, porque queríamos saber el bien y el mal. Es decir, comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y también en nuestra locura queríamos comer del árbol de la vida que no se nos permitió. Esto es terrible, porque la sabiduría son dos árboles, que son uno, que son cuatro ríos, que son dos.
Y esto es extraordinario, pues ya lo hemos expuesto, pero el punto en este tema, hoy, aquí y ahora, es que reflexionemos sobre el ser, sobre la felicidad de ser y sobre la conciencia de ser, que es Dios, filosóficamente hablando o teológicamente hablando, o a través de un análisis racional y dialéctico para poder comprenderlo y poder nosotros aprender la formulación que nos permita a nosotros como clavícula encarnar a Dios dentro de nosotros.